Habíamos hablado ya las semanas pasadas cuando salió el tema también de Nolan, de Interstellar, de cuando se meten equipos de científicos, o un científico por lo menos, como consultor, para que la imaginación del creativo no vuele tanto. Así es. Tengo que confesar que, bueno, armando el machete para esta columna me resultó muy interesante. Este rol es como realmente descubrir nuevas funciones para algo que en general a veces queda entre pares, pero bueno, es una buena salida. Me pareció muy interesante y me alegro mucho de que incluso haya guionistas que tengan la suficiente humildad como para poder solicitar auxilio. Por ejemplo, en el caso de Big Bang Theory tienen un equipo de guionistas que saben de todo, incluso de ciencia, quizás no en la profundidad de los detalles que recibieron, pero no hay gente que realmente ignora en la totalidad la temática, pero aún así todos ellos decidieron que antes de poder desvirtuar teorías y ver cómo se ajustan a ese marco, prefieren recurrir a los que saben. Entonces eso me parece muy bueno. Me alegro que la parte audiovisual, series, cine, también tengan la humildad para hacerlo. Y bueno, que siga siendo una buena costumbre. Y si están buscando gente y nos quieren llamar, por favor, nos otro trabajo disponible que pueden dedicarse los chicos. Claro. Sí. Y sobre todo si nos invitan para estas superproducciones, que paguen. También, claro. Sobre todo. Y hacemos un asadito. Claro, también es la otra. ¿Les ha sorprendido alguna de las que han encontrado que tuvo apoyo científico o se lo esperaban? Bueno, yo sinceramente tenemos tres opciones, ¿no? De esas, bueno, tengo que confesar que con la que estoy más familiarizado es con la de Big Bang Theory, que bueno, quizás sorprende, a mí particularmente sorprende por lo que bueno, en sí el argumento de la serie es como decir, bueno, esto es un reality show de gente que hace ciencia y tiene muchos problemas para sociabilizar. Claro, es más una comedia, digamos. Claro, una sitcom. Una sitcom, claro. Pero le pusieron rigor. Claro. Sí, a mí en particular, digamos, ni Breaking Bad ni The Big Bang Theory me sorprendieron porque son series que las seguí, entonces estaba familiarizado con toda la ciencia que tenían. Pero bueno, la otra que ya vamos a hablar es así. Ok. Sí, tenemos una película hecha en España, eso hay que destacar, porque a veces uno está como muy enganchado con Hollywood, pero a veces España te sorprende, como lo hizo con Rec, que después tuvo su adaptación de Hollywood. Película. Pero es una muy buena película que tiene hasta 2 secuelas más. Y bueno, bueno, ya que estamos, podemos arrancar con Autómata, que es una película del 2014, protagonizada por Antonio Banderas. O sea, miramos, es una película que la verdad tampoco la vi, no la tenía, pero está muy bueno el planteo, al menos es del calibre que a mí me gusta, estas cuestiones de futuros distópicos donde cosas que pueden ocurrir, como es una erupción solar y que nos voltee todo el internet y volvamos a la época de las cavernas, que se ha jodido tanto con eso, que pueda pasar. Y realmente qué ocurre después con nosotros, porque estamos tan acostumbrados a la tecnología que pensar más allá de eso es como decir qué hacemos de vuelta, fuego con palitos y exacto, y paja, no. Entonces básicamente gira sobre eso, la necesidad de haber creado robots que les llaman peregrinos o pilgrims, cuyo primer objetivo era... Están choritos los robots, sí. Dan un poco de miedo, pero están choritos. Bueno, esa es una particularidad que ya la vamos a discutir, pero bueno, volviendo al tema de los robots, lo que ellos hacían o su objetivo principal era poder como recuperar el campo en las zonas del planeta que se fueran haciendo más desérticas, pero como ese efecto de desierto fue avanzando, quedaron más relegados a tareas domésticas. Entonces lo que se plantea por ahí es qué ocurre con una inteligencia artificial diseñada para tales objetivos, para que nos ayuden, y que esta con el tiempo vaya aprendiendo e incluso llegando a superarnos, más allá de que los robots en sí tenían dos comandos: una, preservar la vida, y segundo, no modificarse a sí mismo. Claro. Entonces gira todo alrededor de ese planteo, y lo que buscó el director de esta película es tener un asesoramiento en materia de robótica, y por suerte lo consiguió en España, en la Universidad Carlos III, de la mano de la doctora
Concepción Monge, si no me equivoco. Sí, Concepción Monge, que ella es investigadora en robótica humanoide en esta universidad. Y ella, bueno, básicamente, como el resto de los asesores, estuvo en los detalles del guión, viendo de que las ideas no sean muy exageradas. Y por sobre todo, trabajaron mucho en el diseño de los robots. O sea, la idea de que los Pilgrims se parezcan más a lo que tenemos ahora. Y no que caigan por ahí en esa cosa, como Yo Robot siempre golpeo esta película, de que el robot de repente puede hacer la mortal, trepar, ese es poderoso. No, acá la idea era hacerlo como más acercado a lo que realmente contamos. Al Optimus de... a lo que tenemos hoy por hoy. Claro. Entonces... a mí lo que me parece que está muy piola es que justamente creo que la parte de los robots es una de las cosas, y de la inteligencia artificial y hasta dónde podría llegar la inteligencia artificial, creo que es una de las bases más explotadas de la ciencia ficción y es la que también da más libertad creativa. Entonces está muy bueno que hayan buscado esto de ver las limitaciones y hasta dónde, o sea, como darle ese toque de realismo. Viste, está pasando incluso ahora con tantas aplicaciones que tienen inteligencia artificial que vos decís, o sea, el otro día, por ejemplo, mi hermano estaba asustadísimo, me decía, yo no entiendo nada de esto y no sé por qué puede haber una inteligencia artificial que me escriba un poema, que me haga un dibujo. Es muy gracioso lo de los dibujos, ¿vieron que no pueden dibujar bien las manos? Sí, me encanta. ¿Vieron que no pueden dibujar bien las manos como los... Depende cuál. Pero es difícil, es la más difícil de dibujar las manos. Sí. La verdad que sí. Bueno, una de las, no sé si decir crítica, pero bueno, una de las observaciones que sí hacía Concepción sobre la cuestión de la inteligencia artificial es que quizás para el término de 50 años, porque la película en teoría no, se estrenó en 2014, pero el escenario ocurre 40 años más adelante. O sea, no es un tiempo tan amplio como decir, bueno, pasaron 100 años y en 100 años pueden hacerse muchas cosas. Lo que ella sí planteaba era que quizás la inteligencia artificial en 40 años no llegue a ser más inteligente que nosotros, pero sí lo suficiente como para poder realmente contar con autómatas que nos puedan ayudar en tareas más domésticas, que sean más bien compañeros. De ahí, en ese punto hacia adelante que pueda llegar a pasar, bueno, eso sí. Bueno, ya tenemos a nuestro robotito aspiradora que es bastante inteligente. Claro, bueno, imagínate uno que ahora sea humanoide. No. Chicos, no, basta, ya lo dije. Si ya presentó Elon Musk, fue, ¿no? Sé, el Optimus ese que quiere venderlo a... ¿Cuánto? Menos de un auto cuesta. No lo tengo el dato, no sé si Juanjo por ahí escuchó. ¿Qué es la otra inteligencia artificial? No lo tenemos todavía. Se enojó. Está un poco bugueado. Está conspirando en este preciso instante contra nosotros. En realidad, sí. Eso es lo que está sucediendo. Están hablando mal de las inteligencias artificiales. Claro. Y se enojó, se ofendió. Tienen sentimientos las inteligencias artificiales también. Wow, a ese punto llegaron. Claro. Bueno, eso, justo que ya que lo mencionás, era una de las cosas que decía la doctora Monge sobre cómo se puede realmente programar esas inteligencias para que sientan en un sentido figurado, porque creo, o en un proceso que sea análogo a lo que realmente nos pasa a nosotros, pero podemos llegar a tener robots que realmente sean perezosos y te digan, no quiero laburar hoy, bueno, qué aburrido. Lo hemos visto en Star Wars, digamos, Star Wars, los droides tienen personalidad. O sea, tienen características de humanos, tienen conversaciones de humanos, los droides del ejército de los separatistas en su momento, en el tiempo de la República, y después ya en la época del Imperio, R2 y C-3PO tienen una relación de amistad, y son droides, digo, y cuando le pegan un tiro, R2 suelta un chillido, y vos decís, pero no sentí dolor, señor. O sea, ¿por qué tendrías que pegar un chillido? Es un robot. Claro, y los han creado así, obviamente también para empatizar con los personajes, para darle esas características humanas y poder relacionarnos y vincularnos, pero puede ser que en algún momento le digan al robot, le manda una señal, che, si vos sentís que un circuito tuyo falla después de un golpe, hace un pitido. Entonces cada vez que le pase si eso... ¿Te estás sintiendo mal? Es como los autos, ¿viste? Claro. Los autos cuando algo anda mal, los autos más nuevos empiezan bueno. No te pones el cinturón de seguridad, Uno piensa por ahí, por favor, no le pongan receptores de dolor a un pobre robot. Claro, no, sí, eso no sea malo, pues. Eso es malo. Ya demasiado. Que avisen cuando algo no funcione después de su autoevaluación. Y acá, Santi, lo que pudiste ver de esta consultoría, ¿fue realizada durante el proceso? ¿Fue realizada
post-guión para que ella revise? ¿Tenés ese dato de cómo fue la vinculación de ella con el proceso de la película? En el momento exacto no, pero por lo que leí me da la sensación de que fue un proceso de acompañamiento a lo largo de la película. Bien. Sobre todo porque no fue tarea sencilla llegar al diseño final del robot. Claro. Además porque ellos los diseñaron en España y los hicieron en Bulgaria, si no me equivoco. Uh-huh. Y son, sí, entiendo bien, son robots como los que uno podría encontrar. Claro. O sea que tenían que ser como muy, muy precisos en lo que buscaban por cuestiones de presupuestos para la película. Entonces, sí, me parece que es algo que probablemente el manuscrito o el primer borrador del guión lo han tenido, y cuando dijeron, necesitamos la asesoría, ya empezaron a trabajar sobre eso hacia el diseño final. En general creo que es un poco lo que pasa en las series o películas que buscan este tipo de ayuda. Es decir, caen con la idea y te van consultando. Es el caso de una película, que en realidad eso vos tenés un resultado final. En una serie que va día a día, te llega el guión antes del estreno del capítulo, como pasa. Claro, es lo que pasa generalmente. Ahí está. Acá volví. La voz del más allá. Del más allá. Es la inteligencia artificial. Ahora sí lo escucho bien. Es el famoso brainstorming que hablan mucho en todas estas etapas de preproducción o producción, que se ponen a hablar con todo el equipo creativo más los asesores, o en este caso los científicos asesores, y empiezan a tirar. O sea, el creativo tira fruta básicamente, y un poco el científico es que va metiendo ahí decir, bueno, no agarremos en quinta, vamos de primera, después segunda, tercera, y después empecemos a derrapar un poco más. Pero en esta película leía sobre todo con el tema de cómo esta científica pensó un poco con respecto al diseño del robot, que tenía que ir un poco más de acuerdo a lo que es actualmente, lo que se pensaría en cuanto a movimientos y todo eso, porque también estábamos pensando en una película muy distópica, ¿no? Entonces, y con una distopía basada en algo que podría suceder, digamos, ahora, digamos, ¿no? Y no es mucho en el futuro muy lejano. Entonces es bastante interesante. La segunda producción audiovisual que ha tenido colaboración científica, nombró Juanjo Breaking Bad. Breaking Bad, así es. Breaking Bad, bueno, no hace falta presentarlo porque creo que todos sabemos. Estamos muy conscientes de... Claro, sabemos. ¿No cuentan al final? No, yo ya lo vi. Bueno. El mayordomo es el asesino. Claro. Sí. Bueno, Breaking Bad tiene como protagonista en materia de ciencia es la química. Uh-huh. Obviamente no se nos enseña cómo hacer metanfetaminas porque no. Porque no no está bien. Claro, aunque sepan. Para mí lo que nos deberían enseñar es cómo hacer esos huevos revueltos con panceta y el dibujo del número de cumpleaños. No es tan difícil. Sí. Y no sé. Yo no puedo coser también el tocino. Yo te paso el protocolo. Dale. Juanjo ya lo ha hecho, te puede pasar. Pero bueno, la química es el centro de atención, no solo porque el personaje principal es justamente un profesor en química. Por esa razón, los guionistas y el director buscaron la asistencia de una profesora en química de la Universidad de Oklahoma, que se llama Donna Nelson. Ella es la que ha hecho posible presentar las estructuras químicas que sean acertadas, que las ecuaciones que se pueden observar a lo largo de las series sean correctas, y que las explicaciones que da Walter White sean en la medida de lo posible acertados. Claro. Bien. Que tengan ese rigor, porque bueno, está bien, no perdamos de vista que esto es ficción, entretiene y pueden tomarse algunas licencias. Pero le da cierto nivel y cierta credibilidad a la... Claro, y te deja como una pica ahí de decir, bueno, al parecer se puede disolver un cuerpo con tal ácido. Entonces, para los que le quedan más interesados, los que le queda más esa cosa de decir, bueno, ¿y qué más? Por suerte, la doctora Nelson con Dave Trombor son autores de un libro que se llama La ciencia de Breaking Bad, que lo publicó justamente el MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí. Entonces, para los que han quedado con ganas de conocer más en detalle, ellos amplían estas cuestiones de las explicaciones en ese libro. Entonces, hay escenas dentro de Breaking Bad que tienen ese rigor, como por ejemplo, bueno, ya bien lo dije, cuando disuelven un cadáver usando
ácido fluorhídrico. Eso se puede hacer porque de hecho han repetido la experiencia en laboratorio usando no un cuerpo, pero carne de cerdo, metal y bueno, todo lo que se podía encontrar en esa escena. Y bueno, es en efecto algo que se puede hacer. Y de hecho, ese ácido en particular es un compuesto químico que tiene como algunas particularidades respecto de otros ácidos, como por ejemplo poder disolver vidrio. O sea, en general, tú puedes tener ácido sulfúrico en una botella de vidrio y no te lo va a disolver, no va a quemar, te puede quemar a vos si te cae una gota. Pero por eso el ácido no se pone en frascos de vidrio. Claro, se pone en teflón. Claro. Wow. No, sí, es muy chistosa esa escena igual, porque es como que te muestra cuánto saben de ciencia, cuánto sabe Walter de ciencia, pero que poco sabe de matar gente, digamos. Sí, eso es hermoso. De eliminar un cadáver. Chicos, yo lo único que voy a decir, la gente de nuestro Twitch está demente, gracias, los queremos un montón, pero de repente hemos tenido un debate acerca de robótica e inteligencias artificiales en nuestro chat. Son unos fucking dementes, los queremos un montón. Me gusta porque ya hay gente que en nuestro chat está pensando en desarrollar robots. Y ahora en disolver seres humanos. Así que es maravilloso. Vamos por ahí. Ya que va todo lo que nos lleva a la ciencia. Claro. Qué interesante. Bueno, ya que está otro ejemplo de escenas dentro de Breaking Bad es cuando Walter White usa esos cristales para hacer estallar la oficina de... Y acá por las dudas aclaramos que antes estábamos hablando de Autómata, película que también nos están preguntando ahí por el chat. Estábamos hablando de Autómata, película española con Antonio Banderas. Sí, 2014. 2014. Si Santi no la ponía, yo no la veía. Claro, si yo no la veía. Santi también se enteró ahora. Sí, básicamente. No sabía que existía esa película. Básicamente, así que ya la voy a buscar para ver el fin de semana. Se los recomiendo. Sí. Tiene un buen argumento. Me convenció. No, muy bien. ¿Con cuál seguimos ahora? Y nos queda The Big Bang Theory. Sí, The Big Bang Theory. Nos queda que es particular. No sé qué podrá decir Juanjo al respecto, pero es particular porque quizás Juanjo tiene una cara de que es re fan de Big Bang Theory. Que podría participar. Y me dicen Sheldon. No sé por qué todavía. Das muchas vibes de Sheldon. Debo decir que... Chicos, es una inteligencia artificial al igual que Sheldon en un capítulo. Sí. Ay, el capítulo de Sheldon Robot es increíble. Sí, ahí me están llevando por todos los pasillos de Vortex. Te juro que te van a sacarlo a pasear a Juanjo en una tablet. Ay, sí, llevarlo. Sí. Hay que hacer eso. Messi me sirve. A ver, pasa que creo que también lo que golpeó y sorprendió, digo, golpeó en el buen sentido, ya irrumpió de The Big Bang Theory, fue primero que no estábamos acostumbrados a sitcom con científicos. Siempre tenían que ser grupos de amigos que estaban en sus 30, 20 largos, que eran solamente vinculaciones amorosas, un poco capaz de laburo, pero eran problemas cotidianos con laburos capaz que estaban más cercanos a los que se podía vincular más fácilmente la mayoría de las personas. Acá nos presentaron de lleno 4 científicos de altísimo nivel, no eran estudiantes, estamos hablando, eran todos que eran muy buenos en cada uno de sus campos, con terminología remil específica, metiéndose en cosas realmente muy profundas. Y no solo eso, sino además para nosotros los que somos un poco más frikis, al final veíamos gente como nosotros, claro, protagonizando una sitcom. Claro, yo creo que ese también es un mérito porque... El tema del científico, o sea, el estereotipo del nerd, y sí, somos así. Claro. Además es una serie que arrancó en el 2007, cuando todavía esa cuestión de decir, bueno, el popular y el nerd estaba muy marcado en la sociedad de Estados Unidos. No sé cómo será hoy por hoy, pero me da la sensación de que en algún punto eso se revirtió, quizás por este tipo de series y porque además, bueno, como que fueron cambiando las cosas. Ay, la fiesta de disfraz. Buenísimo. Es increíble. Me hace acordar cuando me invitaron a una fiesta de disfraces, yo fui disfrazado de Dexter, el laboratorio de Dexter. ¡Oh! Muy bien, disfraz. Me hice hasta la llave gigante. La llave, que el verdadero Spider-Man No Way Home, chicos. Ese es el verdadero, que la mejor película de viajes en el tiempo y futuros alternativos. En realidad Juanjo salió de laburar y se fue a la fiesta, ¿no? Que se haya disfrazado. Robó una ferretería en el camino y ya listo. Sí. Bueno, volviendo a The Big Bang Theory, sí, tiene esa cuestión de poner en el centro de la escena a personajes que suelen ser excéntricos, poco corrientes, pero bueno,
con los tiempos se fue cambiando y bueno, creo que la pandemia termina de acentuar que es gente que existe y hace grandes aportes y en sí la serie tiene la particularidad no solo de contar con el asesoramiento externo, o sea, fuera de los personajes, sino que además una de las personajes que se suma más adelante en la serie es en realidad una científica, o sea, tenés haciendo su papel en la serie, pero además Farrah Fowler. ¿Cómo se llamaba el personaje? Amy Farrah Fowler. Y su nombre es Majin Bialik, que ella es doctora en neurociencias, o sea, lo que hacía con los monos y su personaje es real. Era posta. Pasó de Blossom a hacer neurociencias. O sea, ya directamente ni guión le daban. Vos habla de lo que sabes. No, y de hecho, lo grandioso en este caso es su personaje era neurocientífica, estaba la neurociencia, entonces hacía cosas que entendía. No, y además asesoraba en su guión y en el personaje. O sea, era un golazo. Y quizás es esta cuestión de decir, bueno, tenemos científicos, tenemos un guión bien coacheado, que llevó a traer o a hacer cameos con científicos importantes como Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson y otros que se sumaron. Y además es gente que se ha bajado, digamos, de su nube a lo más mundano y demostraron cuánto les importa esta cuestión de la comunicación, lo suficiente como para hacerse un espacio en su agenda y hacer, aunque sea una pequeña escena, aprenderse un guión, el poder realmente coordinar todo eso, porque no son actores. No. Claro. No, pero vos pensás de que muchos de estos científicos que hacían cameos, digamos, son muy famosos, como divulgadores también, pero prestarse a una serie, digamos, de comedia, era fabuloso verlos ahí, ¿no? O sea, y además del tema de no tomárselo como una burla al estereotipo, sino que saber que también la serie estaba entreteniendo, pero enseñando un poco y que también hasta inspirando, digamos, a gente que de repente diga, me interesa mucho esto y quiero dedicarme a esto incluso. Bueno, eso es, hasta ahora no hemos revelado quién es el que ha asesorado y ha visto el guión, las fórmulas, en ponerle nombres a las teorías. Es un físico justamente. Es el doctor David Salzberg. Él es el responsable de revisar el guión, de incluso estar en los rodajes y asegurarse de que las fórmulas estuviesen bien, de que lo que se ve en los pizarrones sea lo correcto. Él es el que está detrás de todo eso y además es un tipo que entre las cosas que él trabaja está en esta cuestión de buscar partículas y en algún momento le ha tocado trabajar desde la Antártida, o sea, él estaba en su labor como investigador en la Antártida y le llegaba por internet el guión y él corregía. Claro, y él respondía. Hermoso. Entonces podía hacer en simultáneo esas cosas y bueno, eso creo que también habla mucho de la humildad que a veces se tiene. Y el compromiso también. Y el compromiso y cómo terminamos a veces haciendo las cosas por vocación, más allá de lo que pueda haber realmente facturado esta persona. Sí. No sé si lo habrán hablado ustedes entre colegas cuando recién apareció The Big Bang Theory, pero ¿cómo cayó en ese primer momento la serie? ¿Entre la comunidad o entre los que eran estudiantes de las carreras de ciencia y demás? Yo creo que depende un poco del estereotipo de cada uno de los científicos, ¿no? Digamos, todos nos estereotipamos de algún modo, y yo creo que en cierto modo, digamos, ridiculizar hasta cierto punto el estereotipo del científico, pero haciéndolo seriamente, cayó bien a mí. De mi parte, para mí fue muy gracioso, hubo muchas cosas que eran muy reales, sobre todo para mí, porque yo me identifico bastante con varios de esos personajes, no sé por qué, pero bueno. Pero yo creo que cayó dentro de todo bien. Sí hubo discusiones un poco respecto al extremo que se lo llevó al personaje principal, a uno de ellos, que es Sheldon, en la parte del síndrome de Asperger, que lo hicieron más gracioso de lo que en realidad es. Pero bueno, me parece que para una serie de comedia llegamos a un punto que, digamos, está bien, o sea, estás estereotipando un montón de cosas que sirven para la trama, porque es comedia, pero meterle ese rigor científico que tenía en general me parece bastante bien logrado.
y en general yo creo que muchos de ellos, con colegas que he hablado, amigos, científicos, todos eran muy entretenidos con la serie en general. Entonces, Santi. Sí, a mí en particular, no sé si he llegado a ver el estereotipo así del científico nerd. No de entrada, porque vos no sos nerd. Claro. A mí me ha tocado ver como quizás como ese personaje que era compañero de Leonard, que era un tipo alto, musculoso, andaba en moto, pero era físico y era doctor. Claro. Entonces, bueno, como que me tocó a mí ese lado de la vereda. Y no llegué a ver a nerd de pura cepa. A los Howard Wolowitz de la vida. Claro. Y eso que le conocí a Juanjo cuando estuve terminando la carrera y nunca tampoco me pareció... Es que porque vos no me viste disfrazado de elfo. Claro, probablemente porque no le viste en su salsa. O sea, estoy acá con una remera de Tolkien, imagínate. Pero bueno, uno que se mueve en este ambiente se da cuenta de que es un poco más bohemia la cuestión. Sí. Y depende cómo dispara cada uno y para qué lado. Hay gente que esa creatividad la ha aplicado en cuestiones cinematográficas, como es el caso de mi ex jefe. Hay gente que ha encontrado como canal la música o escribir o lo que fuese. Entonces, quizás... Sí, un poco de eso, ¿no? Lo que decís, Santi, es de que tienden a diverger un poco a las artes del científico. Claro, a ser bohemio. Uno termina siendo bohemio, no se queda... Claro, hippies con OSDE. Hippie con doctorado. Claro, ahí está. El hippie con doctorado. No sé si con OSDE, pero con UPCN al menos nosotros. UPCN al menos, sí. Sí, seguro. Está muy bien. Así que es una buena tarea. Está bueno poder conquistar estos nichos que por ahí son impensados para el tipo que está... Decir, como Hollywood está allá muy lejos y el laboratorio está en la otra punta. Y en realidad no. Pueden en algún punto converger y hacer cosas maravillosas. Aparte te muestra también de que el científico tiene una vida además de hacer ciencia, ¿no? Claro, vemos películas. Que no lo parezca, no estás todo el día ahí metido, entonces lees libros, ves películas, vas a fiestas, haces todo, y todo eso hacían estos personajes y se relacionaban con otros seres humanos que no eran científicos, y todo esto por eso es lo mismo, digamos. Entonces está bueno el haber hecho eso también, ¿no? Mostrar el día a día y con humor. Claro, yo creo que es una parodia, pero no ofensiva, digamos. De hecho, es una parodia muy amigable, muy llevadera, y que uno, si es consciente de sí mismo, dice, mira, este es mi grupo de amigos, o esta es la gente con la que me suelo juntar. Sí. Sí, no, y además es que parodian todo, la parodian. Penny es una parodia en sí. Claro, digamos. Penny también es una parodia en sí misma, digamos. Yo lo único que les pido, chicos, es si llega alguna oferta de consultoría para hacer un guión, no lo llamen a J-Man. Porque va a tirar abajo todos los productos. Yo me imagino a J-Man agarrando el guión de Jurassic Park y diciendo, no, esto no se puede hacer.